Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy tenemos otro capítulo de miguitas recogidas, ¿eh? Porque hace unos días, cuando contaste cómo España perdió el estado de Florida, entonces la Florida, nos sorprendió que en Miami haya un monasterio cisterciense del siglo XII, lo cual no pega ni con cola si tenemos en cuenta las fechas de la conquista de América o del descubrimiento, que se produjo en el siglo XVI. Sí, vale, pues hoy lo prometido es deuda. Venga, soluciona el enigma. Ahí vamos. Y además enlaza con la pregunta que estuvisteis haciendo sobre qué película elegiríamos para ver si solo pudiéramos ver una, que yo dije Ciudadano Kane, de Orson Welles, ¿no? Que está inspirada en la vida del magnate y mangante empresario periodístico William Randolph Hearst, que es era un tipo sin escrúpulos, un manipulador, obsesivo, con un peculiar síndrome de Diógenes acaparador, no de basura, sino de obras de arte. No está mal. Sí, ahí estaba el tío comprando al tuntún sin saber lo que compraba y sin ver ni saber la mitad de las cosas que compraba, ¿no? El ciudadano Kane, al que da vida a Orson Welles con el guión que hizo Herman Mankiewicz, es el culpable de que haya en Miami un monasterio anacrónico, fuera de su tiempo, ¿no? Hay una escena de la película Mank donde se cuenta el proceso de guionización y rodaje de Ciudadano Kane, en la que alguien dice: no puedes plasmar la vida de un hombre en 2 horas, ¿no? Por la referencia a la película. Lo único que puedes hacer es crear una impresión de ella, ¿no? De esa vida. Pues eso vamos a hacer, solo dar la impresión de lo descontrolado que estaba este hombre en su carrera por acumular arte. De pintura, escultura, artesonados, edificios enteros, como el monasterio que luce ahora en Miami, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo añades un monasterio a tu colección, no? Bueno, porque una escultura la compras, te la envuelven y te la llevas. Pero un monasterio, bueno, pues en plan Ikea. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. Mira que es buena esta canción, mira que era conocida ya, pero con el anuncio de Ikea, vamos, pegó en subidón. Sí. Oye, en plan Ikea has dicho lo del monasterio, que te lo tienes que montar tú. Sí. Pero primero habría que desmontarlo. Pues sí, piedra a piedra, claro. Todo se desmontó. Vale. Sí. Los muros, sus corredores, el claustro, las bóvedas, la sacristía, todos los avíos con lo que cuenta un monasterio hubo que desmontarlos, ¿no? Pero bueno, lo de este convento fue un drama, ¿no? Y además Randolph Hearst no lo vio montado, no, ni desmontado ni montado. El origen de todo, para conocerlo, tenemos que irnos al norte de la provincia de Segovia. Allí hay un pueblo que se llama Sacramenia, y en el año 1141, el siglo XII, se construyó un pedazo de monasterio románico que fundó Alfonso VII de León. Y bueno, allí vivieron los monjes hasta que en el siglo XIX llegó la famosa desamortización de Mendizábal, ese señor que antes de ser una desamortización fue un señor que se llamaba Juan y medio, porque era muy alto, ¿no? El monasterio se desamortizó, se le expropió a la iglesia, se vendió y lo compró un tipo que estuvo usándolo como granero y establo, hasta que en los años 20 del siglo XX apareció por allí, por el pueblo, por Sacramenia, uno de los hombres de William Randolph Hearst, que iba buscando arte que comprar, ¿no? Y nada, pues compró el monasterio, lo desmontó y se lo llevó. En realidad esto se encargó un equipo de arquitectos y albañiles, ¿no? Porque bueno, Hearst no reparaba en gastos para estas cosas. Fueron unos chapuzas tremendos, ya lo veremos, ¿no? A la hora de desmontarlo. En total desmenuzaron el monasterio en 35.784 bloques, lo embalaron en 10.000 y pico cajas y las embarcaron camino de Nueva York para luego llevarlo a California. Hasta aquí solo los planes. No puedo vivir sin ti. No hay manera. Pero llegar llegó. No a California, pero está en Florida, ¿no? Sí. Bueno, a ver, no solo no llegó a California, es que se quedó confiscado en Nueva York. Mira.
porque las autoridades sanitarias estadounidenses vieron que esas piedras venían embaladas en cajas con paja y prohibieron desembarcar el monasterio. En España había una epidemia de fiebre aftosa del ganado y en esa paja podía venir el virus, ¿no? Y dijeron que ni en broma, ¿no? Que la fiebre aftosa es muy contagiosa y no querían que se les colara en Nueva York, ¿no? Así que decretaron una cuarentena de 3 años. Y así fue como llegamos al crack del 29, a la Gran Depresión, que también hizo que se deprimiera Randolph Hearst y empezó a irse a la ruina. Había comprado tantas cosas y tan a lo loco que de lo último que se acordaba es que en el puerto de Nueva York había un monasterio segoviano desmontado. Bueno. Las 10.000 cajas con el monasterio, bueno, pues fueron a parar a 2 naves industriales en Brooklyn, donde el mangante este iba acumulando pues todo lo que no le entraba en su mansión o lo que no sabía qué hacer con ello, ¿no? Este hombre, Randolph Hearst, se murió en 1951 y cuando los hijos van a esas naves dicen, ¿pero qué hacemos con todo esto? ¿No? Era imposible, ¿no? Bueno, pues decidieron pulirlo. Una escultura podía ser fácil de vender, pero a ver cómo colocar los 35.000 pedruscos de un monasterio segoviano, ¿no? Pues llegaron a un acuerdo con unos grandes almacenes a ver si piedra a piedra iban vendiendo algo, pero no, que va, ¿no? A lo mejor pudieron vender algún capitel para poner un cristal encima y te haces una mesita auxiliar, ¿no? Pero poco más. Como eso no era negocio, al final sacaron el monasterio a subasta y lo compraron 2 tipos de Miami por $19,000. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go, and the trumpets they go, yeah, the trumpets they go. Hombre, yo te diré que a primera vista parece barato. Quiero decir, comprarse un monasterio, $19,000, pero claro, estaba desmontado. Y ahora, no es broma, pero la pregunta va en serio. Pero había instrucciones de cómo hacerlo, porque tenía que haber planos o algo, ¿no? Sí, claro. Había planos de cómo hacerlo, pero los planos eran de risa. Y las piedras iban numeradas, pero madre mía, qué numeración llevaban las piedras, ¿no? Aquello no había forma de que encajara de ninguna manera, porque aquel monasterio se había desmontado en un pueblo de Segovia hacía casi 40 años, había hecho un viaje transatlántico, guardado una cuarentena, esperado noticias en unas naves de Brooklyn, trasladado a unos grandes almacenes, en fin. A ver, ¿esperaban que no faltara ninguna pieza? Pues vete a saber las cajas que se podrían haber perdido o los capiteles que se habrían vendido, ¿no? 2 años se tiraron montando el monasterio, y a mí me parecen pocos. Y $1,5 millones tuvieron que emplear en ponerlo en pie. O sea que al final lo barato salió muy caro. Los $19,000 salieron carísimos. Eso sí, les quedó monísimo, cuando terminaron de apañarlo, y quedó estupendo aquel monasterio del siglo XII en mitad de un barrio residencial de Miami, ¿no? Que siempre puedes presumir con los de la otra urbanización, ¿no? Si te dicen, pues mira, tenemos un club social que nos ha hecho Calatrava, pues mira, tú dices, bueno, nosotros tenemos un monasterio cisterciense del siglo XII que nos ha salido más barato y además mejor rematado. Oye, ¿y tiene uso? ¿Lo usan el monasterio o está de adorno solo? No, se usa. Dan sus cositas, sí. En el año 1964 lo compró la diócesis de Florida, pues para establecer una nueva sucursal de la multinacional ahí para las reuniones de sus clientes, ¿no? Pero también pasan por ahí unos 15.000 turistas al año para visitar unas instalaciones que sus propietarios enseñan con mucho orgullo, presumiendo de un monasterio español medieval, seguramente ante la sorpresa de alguien que pensara, ¿pero estos qué dicen? O qué bien se les daba el románico en Florida, ¿no? Hace 11 siglos, que ni siquiera había nacido Colón. Oye, ¿alguna extravagancia artística más del calibre de esta del monasterio cisterciense que acaparara este hombre, Randolph Hearst? Sí, también se compraba castillos. ¿También? Sí. Hay una anécdota de cuando aún estaba casado con su esposa, con Verónica Wilson, que le dijo, querida, acabamos de comprarnos en Gales un castillo normando. Y preguntó ella, ¿Normando? ¿Quién es Normando? Bueno, en cualquiera de las 2 películas que hemos mencionado, El Ciudadano Kane, la de Orson Welles y Mank, que es más reciente, la de 2020, el espectador puede hacerse una idea de lo desquiciado que estaba este hombre, por las imágenes que salen en las pelis. Que, por cierto, Ciudadano Kane tiene un gazapo gordísimo del que advirtieron a Orson Welles, pero que decidió dejarlo porque si no se le fastidiaba, la película se le iba abajo. No lo digo y no lo digan, es muy divertido averiguarlo. Cuando llegó el desastre bursátil del 29, Hearst tuvo que vender sus periódicos, su arte, sus propiedades, y se retiró a su castillo de San Simeón, en California, a escribir guiones de cine para su novia Marion Davis, ¿no? Y allí es donde va Mankiewicz a hacer el guión de Ciudadano Kane con él, ¿no? La escena final de esta película
cuando se va abriendo el plano con lo que tenía acumulado este hombre, eso ya es historia del cine, ¿no? Hay un diálogo, mientras se abre ese plano, hay un diálogo de unas personas que están haciendo inventario de lo que hay allí y una le dice a otra, en el hall hay un templo de Brunei y varios artesonados españoles y parte de un castillo escocés. Pero entonces el castillo este de San Simeón también existe. Sí, está allí. Sí, es una locura, es una maldita locura de castillo. Se visita, se alquila para vídeos. Lady Gaga ha rodado allí alguno de sus videoclips. Y bueno, porque nos quedamos sin tiempo para contar todo lo que se llevó, no del mundo, sino de España. En los techos de las estancias más principales de ese castillo hay artesonados de Palencia, de Barbastro, de Teruel. Sí, en la fachada principal hay 2 medallones, uno de San Pedro y otro de San Pablo, que le vendieron del convento de San Marcos de León, lo que ahora es para adornar. Bueno, pues de ahí de San Marcos faltan 2 medallones que están allí puestos en el castillo de San Simeón. En el comedor está la sillería de la Catedral de la Seu d'Urgell, la de Lleida. O sea, aquello es un pastiche impresionante. Y un chori el otro. Sí. Oye, lo compraba. Touch me, don't be sweet. Love me, please retweet. Let me be the girl under you that makes you cry. I wanna be that child. Pues nada, Nieves, hasta el lunes, a descansar y a ser feliz. Gracias, Carla. Venga, tú también, un beso. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.